Este año la estrella número 7 de violencia se encuentra en Sudamérica. Quiere decir que Sudamérica va a pasar por momentos de, tú sabes, de violencia, de atracos, de secuestros. Vamos a tener un año muy competitivo. Entonces, a todos los niveles, porque la estrella número 3 se está rigiendo en el medio, ¿no? De este año particularmente. Quiere decir que al ser competitivo tenemos que ser cuidadosos con lo que hablamos en nuestro empleo, en nuestro trabajo. Aquellas personas que tienen una puerta oeste tendrían que tener mucho cuidado, mantener lo más quieta posible. Si tienes una puerta norte, bendecido, porque vas a tener un año muy bueno, entonces actívalo con fuentes de agua, pon sonajeros. Lo más complicado y lo más difícil para mí es la estrella de la enfermedad. Fíjate que incluso la estrella número 5 no es tan mala, porque de repente tú puedes tener pérdidas económicas, trabajas más, puedes perder un carro, de repente puedes comprar otro mejor. Entonces, esa estrella es la que más debemos de tener cuidado. Amigos, hoy es lunes de En el Marco de Marcos. Con Gaby. Bueno, ya hemos hablado sobre las predicciones para este 2024, según la astrología tradicional. Pero hoy vamos a ver el 2024 según la filosofía china. Y para eso tenemos a la psicóloga y especialista en astrología china y feng shui, Patji Aun. Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Claro que sí, muy contenta de estar con tu público y dar a conocer un poquito más sobre qué es lo que nos trae este año de Dragón de Madera Yan. ¿Conocen la astrología china? El horóscopo chino tiene su origen en la astrología y la filosofía de la antigua China y se basa en un ciclo de 12 años que están asociados con 12 animales. La rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el jabalí. Según una leyenda popular, Buda convocó a todos los animales del mundo para que se reunieran con él antes de partir al cielo. Sin embargo, solo 12 llegaron a la reunión, por lo que Buda les otorgó un año en su honor y los colocó en un ciclo zodiacal de 12 meses, cada uno representado por un animal. Aunque no se sabe con certeza cuándo comenzó a usarse este horóscopo, se cree que su origen se remonta a 206 años antes de Cristo. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es el animal de este año? Bueno, mira, este es el quinto animal del horóscopo chino. Es un animal de madera y de energía yang. Siempre tenemos, por ejemplo, acabamos de pasar 2 animales con el elemento agua. Entonces ahora iniciamos el elemento de madera. ¿Qué es lo que nos trae este dragón? Ay, 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 miren. ¿Candela? Sí, fíjate que al ser madera, nos trae, el dragón siempre es un animal poderoso. Es un animal que nos trae bastante cambios. Es el animal que le gusta el desenvolvimiento económico. Nos lleva al crecimiento espiritual. Si ustedes se acuerdan, hace 12 años atrás, en el año 2012, decían de que iba a ser el fin del mundo para muchas culturas. Y en realidad el entendimiento es de que siempre en los años, ya comenzamos a partir del 2020 con cambios. O sea, ¿quién va a decir que a partir de la pandemia todo nuestro sistema cambió? Yeah. El dragón es un animal mítico, o sea, en realidad él no existió, es el único de los 12, que nos permite soñar, crear, ser creativos. La madera nos permite ser expansivos, ser flexibles, pero de cambios, especialmente en la parte espiritual. Será un año, por ejemplo, o te vuelves ateo, o te vuelves fanático, pero siempre en la búsqueda de la parte espiritual.
para lograr ese equilibrio, porque acuérdate que estamos pasando por muchas situaciones de cambios, las verdades se han abierto, el dragón trae cambios a todo nivel. Fíjate, estábamos comentando de que la mitad del planeta en este año va a tener que elegir nuevamente a sus gobernantes. O sea que los cambios vienen porque vienen. Claro. Uno de los puntos principales que también es que estamos entrando al periodo 9. El periodo 9 comienza a partir de este año, o sea, tenemos cambios verdaderamente radicales. Dragón trae cambios y el periodo 9 también. ¿Qué características tienen las personas nacidas en el año del dragón de madera? Fíjate, en realidad el dragón siempre es poderoso. El dragón es el signo que nunca pasa inadvertido. Tiene que jugar mucho con su ego, pero el dragón es lo que puede pasar con nosotros en cualquier momento. Tiene una personalidad a veces explosiva. El dragón bota fuego por la boca. Esa es la característica principal. ¿Qué puede pasar en el mundo con este dragón de madera? Que en cualquier momento nos puede sorprender, por ejemplo, un desastre natural, un ataque terrorista, un desastre natural de grande envergadura relacionado a la tierra, porque el elemento nativo del dragón es la tierra, o sea, terremotos. Luego con la medicina también nos afecta, por ejemplo, al hígado. Hay que tener mucho cuidado con el hígado, por ejemplo. No beban mucho. Sí, o lo hagan como debería. Sí. La diabetes se va a disparar. Por ejemplo, el estómago, que es donde guardamos las emociones. La salud mental, acuérdate que a partir de la pandemia estamos pasando procesos y entonces eso se va a ver cada vez más evidente. Me llama la atención que sea un dragón de madera. Nosotros nos llevamos, fíjate, la multiplicación. Los 12 animales se multiplican y tienen que pasar por 5 elementos. O sea, nos llevamos por un calendario de 60 años. Entonces, por ejemplo, ahora entramos a un periodo 9 que va a terminar dentro de 20 años. Pues no sé si todavía estaré para esa época, pero son 20 años, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, también es un año, por ejemplo, madera. Este año es un año de madera Yan y el próximo año será la serpiente Yin. Entonces, está multiplicado los 12 animales multiplicado por los 5 elementos en la naturaleza Yin y Yang, que hacen los 60 años, que es el calendario por el cual nosotros nos guiamos. Quiere decir que este mismo dragón de madera Yan fue hace 60 años. Por eso que llegamos a una predicción, porque hay muchas situaciones que se van a repetir de hace 60 años. Claro. Entonces, los elementos nos llevan a dar predicciones, tanto en los desastres naturales, en la medicina china tradicional y también por la carta astrológica podemos más o menos dar un pronóstico de cómo va a venir la economía. Qué interesante. Y más o menos cómo puede venir la economía. Mira, es un año para ser creativos, es un año para ser cautelosos con la parte económica. Obviamente al ver una ausencia del elemento fuego, el elemento fuego tiene que ver con ser positivos y con la parte del dinero. Habrán industrias mejores aspectadas, que son la industria del metal y la industria de la madera. Entonces, nos toca ser creativos, nos toca inventarnos, nos toca saber si los negocios no están funcionando, de qué manera podemos ser más productivos, porque nos viene el siguiente año un año mucho mejor. Pero es el año para trabajar duro, para ser positivos, para ser prósperos, para tener flexibilidad. O sea, expandirnos, querer crecer. En cierta medida es un buen año. Sí, sí, sí. El dragón el dragón siempre es positivo. El dragón siempre le gusta ser, digamos, próspero, pero tiene que luchar y buscar las oportunidades. Y lo interesante que yo veo de todos los animales, que tú lo mencionaste ahí brevemente, que de todos los animales, de los 12 animales, el dragón es el único que es mitológico. Exactamente. Claro.
¿Tiene algún significado? ¿Hay alguna cosa especial? ¿Por qué el dragón es el único de esos y los otros animales son normales, digamos, eh, llamarlo. sí, normales? Fíjate, qué interesante esta pregunta. Sí. Fíjate, en China, sobre todo en China, ¿te acuerdas que estábamos comentando que es el año que se dan más nacimientos? Sí. Y se creía que el dragón, que fíjate, el descendiente del dragón, o sea, el dragón como tal en la tierra era el emperador. O sea, Claro, era algo, y claro. entonces si tú ves en las pinturas, en los palacios chinos, el dragón siempre fue una figura Es una suprema constante. Sí. importante. Ujú. Dice que el dragón vive en los cielos y el tigre, nosotros somos tigre, Sí, mi tú y amigo, yo. reinamos en la tierra. Así que este año nos toca empoderarnos Wow. en esa lucha. El tigre con el dragón. Oye, Mira tú. qué interesante, de verdad que es un mundo diferente, ¿verdad? Fíjate que es entender en parte las características astrológicas y eso nos da determinados, por ejemplo, rasgos en las personalidades de las personas. Por ejemplo, los dragones, van a haber dragones de metal, van a haber Ajá. dragones de tierra, dragones de madera, los dragones de fuego, los dragones de agua. Características, por ejemplo, el elemento agua son aquellos que se expresan mucho mejor. Los dragones de fuego, el fuego significa emoción, pasión. La madera son flexibles, adaptables. Entonces eso es lo que nos trae este año. Las cosas no están buenas, pero tenemos que adaptarnos. No hay esto, bueno, inventemos. Esa es la parte buena. El metal es objetivo, frío, para tomar Ya. decisiones. Y la tierra es muy calmado para tomar, es muy grande, es muy puesto con los pies sobre la tierra. La otra pregunta que tengo es ¿cuál es la relación entre la astrología china y el feng shui? Bueno, es una buena pregunta también. Fíjate, es una combinación porque nosotros nos llevamos por elementos, te hablaba, por ejemplo, en astrología, nosotros para llegar a esto, a estas predicciones, tenemos que sacar la astrología del año. El feng shui tiene que ver también con, por ejemplo, con diferentes escuelas que tienen que ver como la manera como tú armonizas tu casa, cómo plasmamos, por ejemplo, ciertas fórmulas. Nosotros nos guiamos, por ejemplo, por las estrellas voladoras, en la cual tenemos 9 estrellas que van volando cada año. Este año, por ejemplo, la estrella que va a regir en el medio va a ser la estrella número 9 y nos vamos a regir por 20 años. Entonces la diferencia es en que, por ejemplo, la astrología es la parte personal, la carta astrológica, el pachi personal, porque, por ejemplo, tú por el año eres un animal, por el mes eres un animal, por el día eres un animal y por la hora eres otro animal. La combinación esa hace que tú seas una persona diferente. Tú puedes ser dragón, por ejemplo, de madera con otra persona, pero de repente naciste en otro mes, en otro día y en otra hora. Sin embargo, el feng shui significa la armonización de los espacios donde tú vives. Pero todo va relacionado, porque a su vez también, por ejemplo, hay direcciones que son importantes según tu signo astrológico, por tu número Qua. Entonces también en las familias tenemos, por ejemplo, siempre a veces nos llevamos mejor unos con otros, y es porque, por ejemplo, en las familias somos aliados astrológicos. Cuando no nos llevamos bien es porque somos de repente enemigos astrológicos. Danos un ejemplo de un enemigo astrológico. En la carta astrológica, por ejemplo, del año, tenemos al dragón con el perro. El dragón y el perro son dos animales que son enemigos astrológicos. Ya. Otro ejemplo, que también está el tigre y el mono, y ellos también son enemigos astrológicos. Quiere decir, la astrología nos sirve eso, para poder entender, conocernos mejor y trabajar en esa parte. A veces en las familias tú dices, ¿por qué no me llevo con un hermano? ¿Por qué me toca lidiar más con un hijo que con otro? Probablemente porque de repente en nuestra carta somos enemigos astrológicos. Entendiendo ese concepto, podemos trabajar mejor, ser más tolerantes y entender ciertas conductas o comportamientos de las personas. Y la gente que les interesa este tema, si no saben su animal, eso es súper fácil. Eso se pone en Google.
el año, el día y la hora, ¿no? También. No, también puedes No la contar, no, hora. lo importante es el año. Para El nosotros año el más que año es nada. importante, a diferencia del el horóscopo occidental, es por el mes. Pero, por ejemplo, si eres Capricornio, que eres de enero, ¿verdad? Porque el año chino empieza febrero. En la cultura china usamos dos calendarios. Ujú. El calendario lunar, cada año cae un día diferente. Por ejemplo, este Correcto. año va a ser el día 10 de febrero. Para nosotros, los que estamos en astrología, nosotros nos regimos a partir del 4 de febrero. Si tú naciste antes del 4 de febrero, entonces tú eres el animal anterior. Son diferentes aspectos el calendario chino y el calendario, Lunar. el horóscopo, no, y Lo que el estaba occidental. diciendo. Ah, ya, Son dos cosas que no sí, se claro. pueden Sí, por supuesto. Diferentes, totalmente. Fíjate, Sí. este sabes que es muy importante porque muchas veces la gente me pregunta, bueno, entonces hay que cambiar, mover las cosas para el año nuevo occidental. Feng Shui. Y No todavía. Nosotros para Feng Shui tenemos que esperar a partir del 4 de febrero para hacer todos los movimientos, Claro. todas las curas. Así que tenemos tiempo todavía. Contempla el horóscopo chino una visualización hacia un país, por ejemplo. Se puede pensar, te digo yo por Cuba, pensando en Cuba. Sí, o sea, tendríamos que, por ejemplo, por el día que se firmó la independencia, el día del nacimiento como república, entonces se Como pone y se república. saca entonces el año, el día y también la ubicación donde se encuentra, ¿no? Por ejemplo, este año la estrella número 7 de violencia se encuentra en Sudamérica. Quiere decir Oh my que God. Sudamérica va a pasar por momentos de, tú sabes, de violencia, de atracos, de secuestros. Lamentablemente eso va. Y acuérdate que estábamos hablando que van a haber cambios, van a haber elecciones. Y hablábamos de una profecía sobre cuando sale, hay una profecía de la dinastía Tan, que cuando saliera ese conejo negro y entrara ese dragón verde, habrían cambios radicales, especialmente en China. Y tú sabes que de China se parte esa doctrina que ha hecho tanto daño al mundo. Claro. Entonces yo pienso que va a haber cambios a nivel mundial radicalmente. ¿Cuáles cosas, si hay alguna, que deberíamos evitar durante este año? Hay que ser cautelosos. O sea, el dragón es atrevido, Sí. pero tenemos que tener cautela, ser Cautious. muy, sí, sobre Sí. todo en la parte económica, o sea, los cambios. Hay determinados animales que van a estar mejores aspectados que otros. Entonces, por ¿Cómo? ejemplo, la rata está en un año fabuloso. Ok. El que tendría que tener cuidado, por ejemplo, para hacer movimientos grandes sería, por ejemplo, el enemigo astrológico que sería el perro. El perro tiene un año bueno para el amor, pero no sería, por ejemplo, factible que se atreviera a hacer una inversión de mucho riesgo. Ok. El gallo también tiene un año bastante de muchos retos y desafíos. El caballo tendría que ser también, no es el año para que, por ejemplo, haga deportes riesgosos, porque tiene una estrella de, por ejemplo, de que se pueda tener un accidente, violencia, choques y eso. Yeah. Básicamente te digo que la energía total del año, vamos a tener un año muy competitivo. Entonces, a todos los niveles, porque Ya. la estrella número 3 está rigiendo Ok. en el medio, ¿no? De este año particularmente. Quiere decir que al ser competitivo tenemos que ser cuidadosos con lo que hablamos en nuestro empleo, en nuestro trabajo. Dominar ese carácter, porque el dragón nos trae a botar fuego. Eso. Entonces, a respirar 3 veces, practicar. sí. Morderse la lengua. Exacto, respirar, practicar yoga, hacer meditación, a la gente Sí. que le gusta caminar. Cambios, definitivamente la madera quiere decir que nos vamos a acercar un poco a lo A natural, lo natural, a la a naturaleza. comer Qué bueno. más sano.
a incorporar frutas y vegetales en nuestra dieta diaria. Entonces, eliminar cosas que de repente que tienen tantos químicos. Entonces, hay muchas cosas de cambios radicales que nos trae este dragón de madera. Claro, qué bien, qué bien. Normita me dice, esto, o sea, las cosas del Feng Shui que hay que ponerlas aquí, en tal lugar. Háblanos un poquito para las personas que no saben mucho de esto. Yo sé un poquito, pero me interesaría que profundizaras en eso. Fíjate, una de las cosas principales, como hablamos de armonizar nuestros ambientes, y te cuento que a partir de la pandemia muchas de las personas hemos tenido que venir a trabajar en la casa. Entonces es importante activar, por ejemplo, nuestras áreas buenas y curar la parte que son negativas. O sea, si decimos, por ejemplo, esta parte en el sur, tienes una puerta sur, hay que tener cuidado del robo. Entonces, por ejemplo, mover las curas hacia ese sector. Por ejemplo, aquellas personas que tienen una puerta oeste tendrían que tener mucho cuidado, mantener lo más quieta posible. Si tienes una puerta norte, bendecido, porque vas a tener un año muy bueno, entonces actívalo con fuentes de agua, pon sonajeros. El este, por ejemplo, sería un lugar fantástico para poner plantas, para activarlo con sonajeros de bambú, de madera. Entonces, pero acuérdate que las curas y los cambios los tenemos que hacer a partir del 4 de febrero. No antes. No antes, no. Sí. Entonces, activar y curar. Lo bueno que tenemos herramientas en Feng Shui para activar y para curar las áreas negativas. Los que estamos en esta onda hace mucho tiempo, sabemos que tenemos ya que mover, Claro. que descartar, que curar. Ahora, mira, lo más interesante, a veces no necesariamente tienes que creer, pero para mí particularmente, creo que tú, de alguna manera, estás conectándote, y yo creo que desde que practico soy mucho más espiritual de lo Por que era supuesto. antes. Por supuesto. Poner tu mente, Es tu cierto. corazón Cierto. y tu intención. Claro. Si tu intención es pura, se va a proyectar en el objeto y en la cura que te vas a poner. Claro. Nadie es mejor que tú, sabe lo que necesita tu hogar, tu espacio. Tú necesitas activar la prosperidad, o sea, el lugar bueno hay que activarlo. Claro. Si tengo una puerta mala, pues voy a curar. ¿Y cómo podemos saber las zonas buenas o malas de este año para nuestra casa? Mira, nosotros tenemos una información en la agenda que sacamos todos los años, porque acuérdate que todos los años, agenda que está aquí. ahí está toda que esa está tan información. bonita. Ahí tenemos Miren. el cuadrado mágico. Lo pueden ver, ¿no? Tenemos cómo vienen aspectados cada uno de los signos, sus direcciones astrológicas, qué curas poner, qué activadores poner, las predicciones del año. Mucha información, Uy, piedras mira para las usar. piedras y todo, información de las piedras. Toda la historia de los dragones. Me encanta. Interesante. Qué lindo te quedó la agenda de este Ay, año. gracias, No, sí. porque nosotros siempre la tenemos. Gracias a mami. Déjame decirte que a mí me maravilla el escucharte. Primero, transmites una paz, una tranquilidad, y creo que la ciencia, esto es una cosa tan ancestral, el horóscopo chino, la psicología esta, que en fin de cuentas es tremenda. Fíjate que a veces hubo un tiempo en que mucha gente lo puso como de moda, pero fíjate, a través de tantos años se ha mantenido en vigencia, quiere decir que hay una efectividad, se ha podido ver resultados. Fíjate, una vez me traigo ahora al recuerdo, me hicieron una pregunta, que cómo me presentaban. Si me presentaban como bruja china, y entonces yo le digo, mira, yo no sé si Dubái, si Las Vegas, se hicieron con brujería china o se hicieron con Feng Shui. Ciudades grandes como Dubái, como digamos, por ejemplo, Las Vegas, se han hecho con esta ciencia milenaria. Entonces, entonces, ¿qué quiere decir de que hay una efectividad? O sea, pónganlo en práctica. Pongan su fe, háganlo de su corazón, de esa pureza interna,
estamos haciendo cosas para ser mejores personas, para tener un ambiente más sano, más armonioso, que lo necesitamos en tiempos actuales, Claro. en la que nos estamos deshumanizando. La Ya. energía y la parte espiritual es la respuesta frente a estos cambios tan radicales que nos está llevando la vida. Tú hablábamos fuera de cámara hace un momentito. Hablábamos de China y de y tú hablaste también hace un momentico, hablabas de la procreación en China y que se podía tener un hijo y no. En China, ¿cómo sabes tú si se practica bajo cuerda o detrás de la teoría materialista, que ya sabemos cuál es? ¿Se sabe algo tienes conciencia o sabes sobre el tema? Fíjate que antiguamente esto era algo prohibido, incluso tú sabes feng que shui? sí, tú Sí, sabes ¿cómo? que Mao Zedong, por Wow. ejemplo, los padres se dirigió las tumbas del padre, porque hay otro tipo de feng shui que es con la ubicación de las tumbas. Oh, Antes wow. era solamente dado para los, digamos, para los emperadores, no era para el común denominador de la gente. Cuando en la temporada esa fuerte, muchos de los maestros vinieron a América y vinieron, digamos, a Europa. Entonces ellos comenzaron y muchos de ellos fueron castigados porque no querían que esta ciencia, Se digamos, regara. se regara Yeah. y pudieran dar esa información que solamente era dado para una élite. Por Actualmente, gracias a Dios, tenemos, gracias a esos maestros que abrieron esos caminos, a Lin Yuntan, Jack Chen Hai, que pudieron dar, a Raymond Lowe también, que pudieron dar esa información y comenzaron a expandir y a darle a los discípulos esa información, ¿no? Entonces eso me Wow. agrada mucho que todos, tú y yo que somos personajes común y corriente, podemos Claro. hacer uso de esta maravillosa técnica. Sí, qué Qué lindo. bien, Cosa qué bien. de emperador y empress. Ujú. Qué lindo. Sí, Sí, una de las cosas que me gusta tanto del feng shui es que es la idea también de que tu hogar es una extensión de tu energía. Entonces, si lo ves así, es como, por supuesto, hay que también encargarse de la casa y no solo de la limpieza y la organización, no estamos hablando de eso, pero la energía. Fíjate que te conviertes tú en un doctor de la energía. Cuando tú entras en una casa y ves, por ejemplo, que si hay una planta muerta o si hay un lugar oscuro, entonces tú inmediatamente dices, no, que hay que inmediatamente hacer una cura, que hay que armonizar. Sí. Y te digo, muchos de nosotros hemos tenido que pasar tiempo trabajando en casa. claro. So, de todas maneras, es importante mucho más que antes armonizar nuestra casa. Claro. Es como la casa se convierte como un templo, ¿no? Por supuesto, es Es tu el templo, templo ¿no? donde tú llegas y es donde tú tienes que sentir tu armonía, tu paz, donde recibes a tu familia, donde hay muchas casas donde tú llegas y te dicen, wow, qué energía. Eso no lo estás viendo, porque hablamos del chi. Casualmente el chi es la energía, el aliento cósmico, que tú no lo ves, pero lo sientes. Entonces, cuando tú llegas a una casa armonizada, tú dices, ay, no me quiero ir. Estoy como muy contenta. Claro. Pasa con los negocios. Tú hay negocios que tú llegas y quieres irte. Pasa en las oficinas, que de repente ahí tú ves, y tiene que ver las figuras, la energía de las personas. Entonces hay muchos procesos. ¿Y qué signos deben de tener más cuidado de lo normal durante este año? Fíjate, hay algo muy curioso. Cuando es tu año, mucha gente dice, ay, es mi año. No, es el año para tener precaución. Sí, Número uno, mira tú. los dragones Wow. en tu año. El enemigo astrológico del dragón vendría a ser el perro. Y luego tenemos la conjunción, o sea, la cuadratura astrológica que vendría a ser el buey con la cabra. Okay. Luego también otro signo sería el signo de Gallo, que tiene una estrella número 5, así que es un año para estar cautelosos.
estar muy discreto, no es el año para cambiar de trabajo o para, digamos, hacer una inversión, comprar un carro, comprar una casa muy costosa o algo de eso. Si en una familia hay una persona que tiene problemas respiratorios, o problemas de algún tipo, la disposición de donde duerme la persona o donde se mueve la persona tiene que ver, habría una posibilidad de ayudar a esa persona a través de esto. Claro, por supuesto. Fíjate, este año la estrella de la enfermedad está en el sureste, que es donde se ubica el dragón. Por ejemplo, si tu dormitorio estaría en el sureste, sería el momento donde la persona embarazada, una persona que ya tenga una condición, no podría dormir. Y me haces acordar de esto, que mi hija un año la hice dormir prácticamente en la sala porque tenía justo la estrella de la enfermedad en su dormitorio. Oh my God. Entonces, lo más complicado y lo más difícil para mí es la estrella de la enfermedad. Fíjate que incluso la estrella número 5 no es tan mala, porque de repente tú puedes tener pérdidas económicas, trabajas más, puedes perder un carro, de repente puedes comprar otro mejor. Pero si estás enfermo y no puedes superar la enfermedad, ahí sí está mal. No, sí, ya. Entonces, esa estrella es la que más debemos de tener cuidado. Entonces, hay ciertas curas que son los blues, son las soluciones salinas, mantener quieto, no hacer tanto ruido, pasar el menor tiempo posible en ese lugar donde se encuentra la estrella de la enfermedad. Interesante. Qué interesante, sí. Sería bueno si le dices al público, a lo mejor, algunas cosas que no deben de hacer en su casa acorde al feng shui. Como por ejemplo, una cosa que siempre mami me decía, no vayas a poner el espejo alante de la cama. Incluso, por ejemplo, hay mucha gente que lo pone al frente de la puerta de la casa. Entonces, También. no sería bueno porque entonces está evitando que entre energía, el fluido bueno de la energía a tu casa. Y los espejos, acá en Estados Unidos que tenemos, por ejemplo, hay gente que compra en garage sale y eso, el espejo es el único elemento que no podrías comprarlo, porque en el espejo hay una memoria fotográfica. Tú estás mirándote frente al espejo y estás proyectando tu energía así, ay, no me veo gorda, ay, me veo fea, ay, tengo arrugas. Entonces, toda esa energía se va acumulando ahí. Entonces, generalmente los espejos tienen que ser nuevos. Contra menos espejos tengas en tu casa, mejor. ¿Ponerlo dónde? Donde tú te reúnes con tu familia, que puede ser el comedor, ¿no? Eso sería un buen lugar. No poner imágenes, por ejemplo, de santos dentro del dormitorio. En la cultura occidental tenemos costumbre de poner vírgenes, de poner, tú sabes, fotos de toda la familia. No es el lugar. No se deben de poner fuentes. ¿Familia tampoco? ¿Fotos de familia en el Lo que cuarto pasa es que tampoco? en habitación. la habitación eso es lo es que digo. mejor. El dormitorio. Tú lo puedes poner en la sala. Ok. Esos momentos felices. ¿Por qué? No, porque tengo una foto de mami y yo tú? cuando éramos, bueno, cuando yo era chiquita. Lo que pasa es que en el dormitorio se debe de poner, por ejemplo, cosas tú vas solamente para dormir. Yo no puedo prohibir el televisor porque acá en Estados Unidos es algo imposible. No, eso es, imagínate. Pero, por ejemplo, no ponemos imágenes religiosas porque tu torso está desnudo en algún momento o Claro. tiene relaciones y eso es Eso sí he irrespetuoso. escuchado. Buda no puede estar en el no, dormitorio. no. Las fotos dice que cuando tú pones fotos de tu familia, esa familia se va a involucrar siempre en tu relación de pareja. Ah, Fuentes y qué de agua, interesante. Fuentes de agua tampoco. Yo soy muy discreta. Disuelven relaciones. Súper. Fíjate, ahora, Fuente de agua tampoco. fuentes de agua tampoco. Bueno, Dicen que es para relajar, mucha gente lo usa para relajar, Es pero verdad, disuelve. sí. El agua, la mitad del concepto del Feng Shui tiene que ver con agua. Claro. Pero hay que ponerlo, por ejemplo, este año fabulosamente en el norte o en el este, para Ok. activar prosperidad. Tenemos que poner la fuente otra vez en el patio. sí. Mira, y a veces he escuchado, por ejemplo, poner mucho rojo para activar la pasión en el dormitorio. Cuando hablamos de Feng Shui hablamos de equilibrio. Cuando tú pones demasiado rojo en tu habitación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mucho argumento, mucha pelea.
No va a haber pasión, sino pelea. Entonces, Sí. todo tiene que ser en Un armonía, balance. un balance. Yo tengo gente que yo he ido y definitivamente todo rojo. Y paramos peleando en vez de estar apasionados. Le digo, por supuesto, todo tiene que tener un equilibrio, un Claro. balance. No mucho de uno, sino... Y tener un balance entre los colores, siempre el yin y el yang, para algo negro, algo 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 clarito. claro. Ujú. Los muebles si están oscuros, las paredes tienen que ser claras. eh, Todo en su medida posible. Poner objetos que no demuestren agresividad. El agua, Por supuesto. importantísimo, porque el agua tenemos que poner aguas quietas. Porque a veces tú pones figuras, por ejemplo, de un río, leones, una de tigreso, cascada. cascadas que no Sí. son buenas. Qué interesante, no sabía mucho de estas cosas, No, ¿verdad? no, no, y ahora estoy yo pensando otras cosas. Mira, cuando fallece una persona, ¿qué se debe hacer, qué se debe poner o qué se debe quitar? Bueno, a veces es un poco difícil cuando pasamos duelos. Las personas tenemos que estar preparadas para poder asumir y sacar cosas. Definitivamente todas las cosas guardan una parte energética de nosotros, ¿no? Por ejemplo, los apegos. Hay personas que murieron, pero de repente les gustaban mucho ciertos adornos. A los familiares a veces les cuesta un poco deshacerse de eso. Entonces tienen que tener el proceso, pero hay que sacarlos, porque todo tiene, en el ciclo de la vida, todo tiene un inicio y un final. Renovar, sacar, purificar, limpiar con salvia, con incienso, digamos, el lugar donde estuvo la persona, las cosas que pertenecieron, lo puedes hacer a donación para que otra persona lo pueda utilizar, pero hay que remover todas esas cosas. Te tengo una pregunta que no tiene mucho que ver con la astrología china, pero ¿qué tú opinas de las personas que no les gusta el olor de, por ejemplo, el palo santo o el sage? ¿Tú piensas que a lo mejor esa persona necesita una buena limpieza? Fíjate, y hablando particularmente para mí, tú sabes que a mi esposo le encanta el palo santo. Y yo le molesto, le digo, yo no sé si en otra vida me quemaron con palo santo porque no lo tolero tampoco. Mira tú. Pero, por ejemplo, me encanta el pino. El pino, El pino sí huele rico. huele rico. Pero pienso que eso es más, según, así como nos gustan a nosotros determinados perfumes, definitivamente tenemos que usar un elemento para purificar y limpiar. Por Y supuesto. limpiarnos nosotros. Lo que tenemos que encontrar es qué tipo de esencia está favorable para nosotros. Si es para purificar y limpiar, el pino es muy bueno. En vez del sage o el palo santo, exacto, ¿verdad? el sage. Sí, una También- alternativa para esta gente. O hay también, fíjate, hay muchos inciensos tibetanos que son de hierbas, Ok. que son muy buenas para purificar. ¿Okay? Pero, por ejemplo, particularmente para mí, David le encanta el palo santo. Y yo no puedo. Y tú no puedes. Y tenemos que negociar. Qué cosa, Claro, ¿no? claro. A mí me pasa con el sage. Ah, es que sí. Que es muy fuerte. Lo noto muy, muy fuerte. A mí Ya. no me molesta. Sándalo también es muy bueno. El sándalo. Sándalo claro. sirve para apaciguar a los espíritus. Apaciguar, ¿qué es eso? Apaciguar es Apaciguar. tranquilizar. Tranquilizar. Ah, El ya. sándalo dice que se cultiva arriba en las montañas, está más cerca del cielo y también el ambiente es más puro. Entonces el sándalo también es otra alternativa. Que el sándalo yo creo que para todo el mundo es rico, Huele es rico. tolerable. Huele muy rico, sí. Bueno, Patsy, para resumir, ¿cuáles son las zonas donde debemos evitar en la casa? El sureste, por ejemplo, que es donde está la estrella de la enfermedad. El sur, donde tenemos una estrella número 7 de violencia y Ok. robo. Y el oeste, que tiene la estrella número 5 de las pérdidas totales. Así que esos son los 3 lugares que debemos de evitar. Ya. No hacer renovaciones, evitar, por ejemplo, de hacer construcciones o hacer mucho ruido. Qué bien. Ok. Bueno, y la agenda esa que es maravillosa.
dónde se puede conseguir y dónde cualquier persona que quiera hacerte una pregunta o Una consulta. Y otros elementos de cura, etcétera. Fíjate, estamos en nuestra tienda 5661 Southwest, 137 Avenida. Estamos en Miller y la 137. Ahí vamos a tener las curas, cualquier información que necesiten acerca de cada uno de los signos, todas las curas, todos los activadores. Estamos también para invitarlos a la fiesta grande que vamos a hacer el domingo 11 de febrero, que hacemos las danzas del dragón. ¡Wow! Así Ahí que, vamos a estar. Sí, por favor. Vamos a celebrar este año del dragón. Sí, sí. ¿Cómo no? Y entonces también estamos dando por Zoom la clase de las predicciones. Así que me pueden Wow. encontrar en Instagram, en Facebook, y ahí se van a estar informados de todas las actividades. Súper. Yo maravilla. todavía tengo mi brazalete Chalete, ay, qué bueno. que me lo bendeció David. me lo Me bendijo. bendijo, sorry. Se le salió la gringa, la gringa. La gringa. Oye, Pachi, mil gracias. Esto ha sido una velada tremendamente productiva e informativa. Sí, he Y aprendido educacional, de tanto. verdad. Tantas Yo cosas. agradecida y muy contenta de poder dar esa información y que realmente la gente se beneficie de este conocimiento. Claro, claro. Así que muchas efectivamente. gracias, supuesto. muchas bendiciones. Muchísimas Y feliz gracias a año ti. del dragón. Igualmente, igualmente. Yes. Igualmente para ustedes también, que están ahí, que nos están escuchando. Si no se han suscrito, bueno, pues señores, están a tiempo. Y los que están aquí ya hace rato, Ajá. un beso para todos. Gracias por su apoyo. Y no se les olvide, dale like, suscríbete, comparten con todas las personas que sepan. Y esto ha sido todo por hoy, mis queridos amigos. Los esperamos como siempre en el marco de Marcos. Con Gaby. Y recuerden tocar la campanita.